Jesse James. Solo el nombre ya nos trae a la mente imágenes de robos a trenes, tiroteos, todo el salvaje oeste. Para algunos, fue el criminal más grande de Estados Unidos. Para otros, un verdadero símbolo de rebelión. Entonces, ¿héroe o villano? Bueno, para entender de verdad la leyenda, hay que empezar por el final. Un final que fue tan infame como su vida. A ver, estas no son las palabras que uno se imagina para un forajido que cae en un tiroteo glorioso, ¿verdad? Son las palabras de una madre grabadas en la lápida de su hijo. Y hablan de traición. Es justo ahí, en esa acusación, traidor y cobarde, donde está la clave para entender el fin del bandido más famoso de Norteamérica. Es que para entender al personaje, primero tenemos que entender cómo murió. Y no fue en una batalla épica contra 100 sheriffs. Fue en su propia casa, de espaldas y a manos de alguien en quien él confiaba. Imagínense la escena. La mañana parecía de lo más normal. Jesse James, que en ese entonces vivía con el alias de Sr. Howard, desayunó con su familia. Después, se juntó con los dos últimos miembros de su banda, los hermanos Robert y Charlie Ford, para planear su próximo golpe, un banco en Platte City. Parecía un día cualquiera, ¿no? Pensemos en esto por un segundo. Hacía calor y Jesse, sintiéndose totalmente a salvo en su casa, hizo algo impensable para alguien como él. Se quitó el abrigo y después el cinturón con sus revólveres. Lo dejó ahí sobre un sofá. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el hombre que dormía armado estaba completamente vulnerable. Y en ese preciso instante, les dio la espalda a sus hombres para algo tan mundano como limpiar un cuadro. Y justo en ese momento, mientras James estaba de pie en la silla, indefenso, Robert Ford levantó su revólver, apuntó y disparó. La bala le dio justo en la nuca. Murió al instante, antes siquiera de tocar el suelo. El forajido más temido y buscado del país no tuvo ni la más mínima oportunidad de defenderse. Pero, ¿por qué? ¿Por qué traicionarlo de esa manera? La respuesta, como tantas veces, es bastante simple. Plata y perdón. Robert Ford no actuó por un impulso del momento. No, tenía un acuerdo secreto con el gobernador. La cabeza de Jesse James a cambio de un indulto total por sus crímenes y una recompensa jugosísima. Fue un asesinato, sí, pero uno perfectamente calculado. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo un tipo tan legendario, que había burlado a la ley y a los detectives de la Pinkerton durante años, cae de una forma tan patética? Para encontrar la respuesta, hay que rebobinar la cinta. Hay que volver a sus orígenes, a una juventud que se forjó en el mismísimo fuego de una nación en guerra consigo misma. Jesse James no salió de la nada. Nació en Missouri, un estado fronterizo, en una familia esclavista y proconfederada hasta la médula. Siendo apenas un adolescente, él y su hermano Frank se unieron a los Bushwhackers, unas guerrillas conocidas por su brutalidad extrema, y participó en algunas de las peores atrocidades de la guerra, como las masacres de Lawrence y Centralia. Allí vio y cometió actos de una violencia inimaginable. La guerra literalmente lo moldeó. Porque el problema fue que, cuando la Confederación perdió la guerra, Jesse no pudo, o más bien no quiso adaptarse. Todo ese resentimiento y esa violencia que aprendió se quedaron con él. Para Jesse James, la guerra nunca terminó de verdad, simplemente cambió de escenario. Pasó de los campos de batalla a los bancos y trenes del Medio Oeste. Y es justo aquí, en este punto, donde el criminal empieza a transformarse en mito. Después de la guerra, una mezcla muy particular de crímenes audaces y, hay que decirlo, una brillante propaganda mediática, lo convirtieron de un simple exguerrillero a una auténtica leyenda viviente. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Por un lado está el mito popular, el que lo pintaba como una especie de Robin Hood, un vengador del sur que les robaba a los bancos yanquis para ayudar a los granjeros pobres. Pero la realidad es mucho más oscura. No hay ni una sola prueba de que alguna vez haya compartido su botín. Sus objetivos eran símbolos del poder del norte y sus métodos eran de todo menos nobles. Y ojo que esta imagen de héroe del pueblo no fue para nada casualidad. Fue cuidadosamente construida por un periodista pro-confederado llamado John Newman Edwards. Él veía en James un símbolo perfecto de la resistencia sureña. Edwards publicaba cartas supuestamente escritas por el propio Jesse y lo describía como este héroe romántico, audaz, creando una narrativa que el público estaba desesperado por creer. Durante una década, la banda James Younger fue sencillamente imparable. Perfeccionaron el robo de bancos y trenes, volviéndose cada vez más y más audaces. Claro, tanta notoriedad atrajo a la agencia Pinkerton, y ahí empezó una guerra personal.
Lo más irónico de todo es que un ataque fallido de los Pinkerton a la granja de su familia, donde murió su pequeño medio hermano, solo sirvió para hacerlo más popular y afianzar su estatus de víctima. Pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Y para la invencible banda James Younger, ese momento llegó en un pequeño pueblo de Minnesota, en un atraco que, en vez de ser su obra maestra, se convirtió en un desastre total. Sobre el papel, el plan para robar el First National Bank en Northfield era ambicioso, meticuloso, casi una operación militar. La banda se dividiría en equipos para controlar cada aspecto, uno dentro del banco, otro vigilando, otro cubriendo la huida. Se suponía que sería un golpe limpio, rápido y, por supuesto, muy lucrativo. Pero el plan se vino abajo casi al instante. Jesse James había subestimado a la gente de Northfield. En cuanto sonó la alarma, los ciudadanos no se escondieron, al contrario, salieron a las calles con sus propias armas y empezaron a disparar desde ventanas, puertas y tejados. El atraco perfecto se convirtió en una emboscada mortal para los ladrones. Y después de todo el tiroteo, la muerte y el caos, ¿saben cuál fue el gran botín? 26 miserables dólares. Y para colmo de la humillación, un cajero se negó a abrir la caja fuerte que, irónicamente, había estado sin seguro todo el tiempo. Las consecuencias de Northfield fueron, en una palabra, devastadoras. La legendaria banda James Younger quedó hecha pedazos. Varios miembros murieron ahí mismo o en la persecución. Los hermanos Younger fueron capturados y terminaron en prisión. Increíblemente, solo Jesse y su hermano Frank lograron escapar y desaparecer. Pero el mito de su invencibilidad se había roto para siempre. Y todo esto nos trae de vuelta al principio, a la pregunta central, con la historia completa sobre la mesa, desde su violento comienzo hasta su patético final, ¿cómo deberíamos recordarlo? Y es que el destino a veces tiene un sentido del humor muy, pero muy negro. Fíjense, Jesse James, el asesino y ladrón, muere traicionado y se convierte en una leyenda. Robert Ford, el traidor que lo mató, es rechazado por todos y asesinado años después, recordado solo como un cobarde. Y Frank, el hermano mayor, sobrevive a todo, se entrega, lo absuelven y muere de viejo tranquilamente en su cama. Increíble. Al final, fue la forma en que murió lo que selló su leyenda. Al ser asesinado por la espalda, por un miembro de su propia banda y por dinero del gobierno, Jesse James dejó de ser visto como un simple criminal. Para muchos sureños, se transformó en un mártir, un símbolo de la causa perdida, traicionado por el mismo sistema que los había derrotado en la guerra. Entonces, al final, la respuesta no es tan simple. Jesse James fue un producto de su tiempo, un asesino brutal forjado en la guerra, un ladrón audaz y, sin duda, un ícono mediático. Su historia no es solo la de un hombre, sino el reflejo oscuro y violento de una nación que intentaba sanar sus heridas más profundas. Quizá no fue ni héroe ni villano, sino el producto inevitable de esa nación en guerra consigo misma.